responsable de alguna manera de orientar. La evaluación les va a entregar la clave, ¿ya? Eh, las intervenciones son bonitas, son entretenidas, pero van a ser útiles cuando hagan sentido en lo que está siendo evaluado. Así que eso. No sé si hay más dudas, consultas. Ya, vamos a seguir con un tema que eh, es bien teórico y que usualmente lo hemos hecho como el tema último, por un tema cronológico, el síndrome de post-cuidado intensivo. Eh, pero también entra de buena forma el hacerlo al principio del módulo porque es el drive o es como lo que nos motiva a identificar los problemas en la UCI, porque sabemos lo que pasa después. Y lo que pasa después es esto que se llama síndrome post-cuidado intensivo, que ya desde el 2011 se hizo una conferencia, incluyendo familiares y pacientes, donde se logró de alguna manera generar este marco conceptual llamándose Post-Intensive Care Syndrome, o PICS, por las siglas en inglés, ¿verdad? Que afecta al paciente desde el punto de vista mental, cognitivo y físico, pero también a la familia desde el punto de vista mental, ¿ya? Y esto es un trastorno mental físico-cognitivo que ocurre durante la estadía y después del alta hospitalaria, eh, y a largo plazo, por lo tanto, y hay outcomes, como les decía, mentales, pulmonares, neuromusculares, función física, que son los outcomes físicos, y cognitivos también, ¿ya? Entonces, un paciente que está en cuidado intensivo, eh, esta fue una paciente, me acuerdo, y ella me dijo, por favor, usa mi foto para tus presentaciones. Esto fue hace como 10 años. eh, y ella quería, lo único que quería era ponerse de pie, ¿ya? Esa era su necesidad. Me acuerdo muy bien de ese día. Quería ponerse, estaba intubada y todo, pero ella quería ponerse de pie, ¿ya? Eh, Pero este paciente podemos identificar muchos problemas. Uno dice, ya, pero ¿cómo dosifico? Pero miren todos los problemas que tiene, ¿ya? Podemos hablar de esferas mentales, físicas y cognitivas. Y todo esto interactúa de alguna manera. Entonces, cuando estamos viendo un paciente, hay muchas variables que uno tiene que considerar a la hora de hacer una intervención o decidir sobre una intervención, ¿ya? Para esto nos sirve la CIF o la evaluación de su funcionamiento humano, para identificar problemas. Ya hablamos de factores de riesgo de debilidad y hay mucha superposición con los factores de riesgo de PICS, ¿ya? Probablemente podemos hablar de delirium como uno de los factores también de riesgo más importantes, las comorbilidades y lo que trae el paciente previo a cuidado intensivo. Eh, y hay otros problemas, por ejemplo, lo que identificamos en el estudio IMPACT durante la pandemia, el 60% de los sobrevivientes en estos 7 centros chilenos, 4 públicos, 3 privados, tienen al menos una deficiencia física, mental o cognitiva a los 6 meses post-UCI. Eso no es en Inglaterra, acá en Estados Unidos, es en Chile. Un tercio, alrededor de un tercio de los sobrevivientes previamente empleados o que eran activamente, laboralmente activos, vuelven a trabajar a los 12 meses. Y alrededor del 50% de los sobrevivientes reingresan a los 12 meses o dentro de los 12 meses post-hospitalización, que es un outcome importantísimo. Y esto también se puede explicar por los conceptos de resiliencia y autocompasión. La resiliencia es algo positivo. ¿Ya? Pacientes que tienen la garra, por así decirlo, de recuperar su vida anterior a cuidado intensivo. Pero también está la autocompasión. Pacientes y familiares que creen que porque sobrevivieron, tienen que asumir esta segunda vida, esta segunda oportunidad, em, como que trae esta segunda oportunidad en nuevas secuelas, y son secuelas que tienen que vivir para siempre con ellas. Hay pacientes que dicen, ah, pero sobreviví, ya estoy ok, pero no es tan así. ¿Ya? Uno debería transmitirle a los pacientes que está la posibilidad de recuperar ciertas funciones. ¿Ya? Nuevamente, el impact, o sea, el PICS
tiene esta esfera mental, física, cognitiva, que son habitualmente en diferentes estudios, acá les muestro algunos ejemplos, son superpuestas en términos de prevalencia, de cuándo hay más físico, cognitivo, mental. En general depende mucho del tipo de paciente y de la realidad de cada centro. Al año, después de la enfermedad crítica, 10 al 20% tienen síndrome postraumático, esto es ansiedad, depresión, también 30-40%, 32% incidencia de ansiedad. Y la familia, esta prevalencia de ansiedad y depresión varía entre 2,80 y 4,94 respectivamente, es muy amplio el rango, va a depender mucho de la realidad y de los determinantes sociales, salud también de la familia. Al año, el 50% tienen problemas cognitivos, 34% tienen scores similares a los que tienen un trauma cerebral, un TEC, ¿ya? Al año, el 70% de los sobrevivientes todavía tienen complicaciones físicas, 33 reportan discapacidad con la actividad de la vida diaria, 33 son incapaces de manejar, 44 al 70% no vuelven todavía a trabajar o al mismo nivel de empleabilidad que tenían antes. 31% tienen una mayor ocupación y a los 2 años, después de la enfermedad crítica, todavía en el test de marcha 6 minutos, los pacientes logran no más allá de un 70% de la distancia predicha o esperada. La calidad de vida, el componente físico de la calidad de vida de la escala SF36 todavía es un 72% en promedio. Y a los 5 años, todavía el test de marcha 6 minutos sigue siendo un 76% del valor predicho. ¿Ya? Acá hay, bueno, solamente, no quiero entrar en detalle, pero solamente quiero mostrarles que hay muchas figuras que explican este concepto de PICS, ¿ya? Y acá hay algo bastante interesante que en celeste están los pacientes intubados y en verde los no intubados, y cómo esto de alguna manera afecta los síntomas psicológicos y también de calidad de vida de cada uno de estos pacientes. Claramente los pacientes que fueron intubados tienen peores resultados. Pero también hay que entender que en la trayectoria de la recuperación no es tan linealmente fácil de entender, ya porque hay factores como la edad o el envejecimiento que sí van a generar un impacto en la recuperación. Entonces, un paciente, en el eje X, perdón, está el tiempo y en el eje Y está el funcionamiento. Podríamos pensar el funcionamiento físico, para el ejemplo. El funcionamiento físico a lo largo de los años va disminuyendo. Por lo tanto, cuando llega la enfermedad crítica, esto acelera la disminución del funcionamiento físico y después viene una recuperación que es variable dependiendo del paciente. Hay pacientes que se recuperan bien, otros que no se recuperan tan bien y otros que no se recuperan o mueren. Incluso los que se recuperan bien van a tener un delta que se le llama el efecto de recuperación pico, ¿ya? Que no siempre va a ser el mismo punto que tenían antes de tener enfermedad crítica. Y esto está dado también por la edad, y hay algunos estudios más novedosos con epigenética o metabolomics, que son estudios más genéticos, de alguna manera que vienen a cambiar el concepto de fenotipo, genotipo, donde uno ve que con la enfermedad crítica hay cambios que pueden acelerar, o no solamente acelerar, cambiar la lógica del envejecimiento. Y envejecimiento no es verse más viejo, el envejecimiento es funcionalmente perder, de alguna manera, mitocondria, perder masa muscular, perder función, no solamente el músculo, ahora estoy dando el ejemplo del músculo, pero también de ósea o de otros órganos. Ahora, en el desafío del seguimiento post-UCI está en la retención de pacientes. Ya, y la capacidad de retención oscila entre un 32 y un 100% en los pacientes, o sea, los estudios de seguimiento de pacientes. Acá hay una acumulación de diferentes estudios. Esto fue un scoping review publicado en Respiratory Care, con estudios que hicieron seguimiento hasta los 2 años, 24 meses después de la UCI, ¿ya? Y aquí están abajo la tasa de retención. O sea, siempre hay pacientes que dejan de contestar a pesar de que siguen vivos, y es muy difícil hacer este tipo de investigación de seguimiento, ¿ya? Ahora hay poca, pero valiosa información sobre el efecto del seguimiento,
no solamente las intervenciones, solamente el seguir pacientes mejora los outcomes y principalmente mejora los outcomes cognitivos, que es lo que estoy mostrando acá en este force plot. Eh, Esta es una revisión sistemática, un metaanálisis que muestra cómo el impacto en los outcomes cognitivos eh, del seguimiento de pacientes post-UCI es importante. Este es el impact, probablemente lo toquemos más adelante, pero es este estudio que les contaba que hicimos en pandemia. En 7 centros, 89 sobrevivientes evaluados al egreso a la UCI. Ah, estos son solamente datos de la alemana, pero tenemos los resultados. Pero solamente va a mostrarle que solamente en un centro tuvimos un 57% de pérdida hasta los 6 meses. Bueno, fue bastante más complejo en pandemia el seguimiento de pacientes, pero es un desafío. Entonces, cuando uno piensa en el post-UCI, este es uno de los desafíos, ¿ya? La retención de pacientes. ¿Qué evaluaciones podemos hacer para el PICS? Bueno, PICS Family, salud mental, PICS del paciente, mental, físico, cognitivo. Acá hay algunos ejemplos de instrumentos de evaluación que están más a la mano, en Chile al menos. Y si el paciente tiene COVID, hay algunas evaluaciones específicas de COVID y recuperación post-COVID en la UCI, ¿ya? Esto solamente para darle un ejemplo que, de alguna manera, en el post-UCI hay ciertas recomendaciones en base a consenso de expertos, pero no hay algo tan claro como en todas las áreas de qué evaluación es la mejor, porque va a depender también del paciente. Y lo bueno es que estas evaluaciones o paquetización de evaluaciones nos permiten poder identificar qué profesionales pueden actuar en el seguimiento post-UCI, ¿ya? Y con qué rol, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, con ciertos puntajes en algunos cuestionarios, en algunas escalas, algunos test de evaluación, podríamos saber cuándo es necesario psicología, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, función pulmonar, o evaluación de función pulmonar, ¿verdad? Y fisiatría, ¿ya? Esto es lo que hay que, de alguna manera, esto no es una receta, esto es una propuesta, pero la idea es que ustedes tengan en su cabeza que en cada centro esto es lo que más o menos hay que pensar. ¿Qué hago con la evaluación que tengo? ¿Qué decido? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cuándo lo llamo? ¿Ya? Y es para volverse loco, porque si uno ve, por ejemplo, este Scoping Review publicado en el 2022 de instrumentos de evaluación del síndrome post-UCI, hay un montón. Bueno, esto es la estrategia de búsqueda para poder identificar. Hay un montón, pero hay consensos, como les decía, de expertos, para poder saber por lo menos cuál es el mínimo que tenemos que considerar. Para calidad de vida, EQ5D; para salud mental, HATS-ISR; para dolor, el EQ5D, las preguntas de dolor. Para cognición no hay consenso, pero se recomendaría el MoCA Blind o el MoCA. Para función física lo mismo, el test de más de 6 minutos. Estamos hablando de sobrevivientes, pacientes que ya están en su casa y necesitan rehabilitación, que son la mayoría. Entonces, hay una pregunta. ¿Deberían los clínicos de la UCI seguir a los pacientes después de la UCI? Y esto es una pregunta sobre todo para el equipo médico, ¿ya? Porque, porque la responsabilidad implica recursos, implica gasto. Eh, entonces, ¿quién se hace responsable del paciente post-UCI? Porque si tenemos un paciente que recibe cirugía cardíaca y está en la UCI, ese paciente tiene un PAD, una vía de rehabilitación, la fase 1, 2, 3, ¿verdad? Con el equipo de cardio-rehabilitación. Paciente neurocrítico, neurorehabilitación. Eh, Ahora pasa mucho en los programas de cáncer o oncológicos, perdón, pacientes oncológicos que se van por rehabilitación oncológica y tienen todo un sistema y programas, ¿verdad? Departamentos específicos. Pero ¿qué pasa con el paciente crítico intermedio, que habitualmente es el paciente más crítico? El paciente que entró a ECMO por falla respiratoria aguda, el paciente que entró a ECMO por sepsis, el paciente que requirió ventilación mecánica prolongada por una pancreatitis y después terminó en una sepsis, shock séptico grave. Ese paciente no tiene un programa en el mundo, un programa claro. Entonces, ¿quién se hace cargo del seguimiento de ese paciente? ¿Qué equipo? Y ahí es donde se hace, y este cuestionamiento es actual. O sea, el 2018 en Intensive Care Medicine se publicaron dos editoriales con la misma pregunta, pero con diferentes respuestas.
¿Deberían los clínicos de UCI seguir a los pacientes después del egreso a la UCI? Acá están los argumentos de no y acá están los argumentos del yes, ¿ya? O del sí. En el no, el conocimiento y habilidades del médico de UCI, aunque es amplio, no se extiende de manera confiable a ninguno de los dominios del PICS. O sea, ya, está bien, ellos saben de UCI, pero no sé si van a poder ver un paciente de forma ambulatoria, ¿ya? El tiempo practicando fuera de la UCI los va a alejar del área principal de práctica, que sería el cuidado intensivo, y la adición de seguimiento en la UCI podría llevar a desgaste de conocimiento, habilidad y costos de oportunidad. Por lo tanto, acá en el no se propone que tal vez es hora de que otros médicos expertos tomen el mando, otros clínicos tomen el mando. La propuesta es que los clínicos de UCI deberían identificar y clasificar en la UCI a los pacientes de alto riesgo que serían beneficiarios del seguimiento post-UCI. ¿Y cómo lo plantean en esta editorial? Por ejemplo, según las comorbilidades, o sea, era sano o no, y después cómo fue el transcurso del hospital. Y acá ustedes pueden ver una receta, pero que pueda orientarlos de forma muy global de qué hacer con el paciente post-UCI. Pacientes que tuvieron preservaron su función física, es un paciente que no hay que ponerle mucho, eh, darle mucha bola, por así decirlo, para el seguimiento y la evaluación del PICS, pero sí el paciente que está acá al medio, que no es el paciente que ni siquiera que le fue bien o el paciente que incluso murió, sino que el paciente que tuvo problemas físicos pero tiene la chance de recuperarse. Ese es el paciente que hay que identificar. ¿Cómo lo identificamos? Para eso hay muchos instrumentos de evaluación, pero no es fácil, ¿ya? Ese paciente es el que hay que poder circunscribir en el seguimiento post-UCI. En cambio, el grupo que dijo sí, los clínicos de la UCI deberían seguir al paciente, el seguimiento por parte de los clínicos de UCI podría minimizar la pérdida de información, porque ya conocen al paciente, y el paciente conoce a los clínicos también, y también, por lo tanto, la mala experiencia de paciente y su familia sería algo que se podría minimizar. Los modelos de seguimiento de clínicas codiseñadas con staff de UCI han mostrado ser costo efectiva y por lo tanto está esta red Thrive internacional de hospitales centrada en explorar los diversos modelos de seguimiento de sobreviviente. Por lo tanto, la propuesta acá es que los clínicos que sigan pacientes los conozcan desde la UCI. Y acá la idea es hacer una mezcla de los dos, ¿ya? No sé si hay que seguir una o la otra, y esto va a depender de las realidades, ¿ya? En algunos centros como en Estados Unidos, acá publicado por Backcrew en Critical Care Exploration hace unos 6 años, la implementación de una clínica de recuperación post-UCI, una ICU Recovery Clinic en cuidados terciarios, ¿ya? La experiencia que tuvieron ellos es que tuvieron que, de alguna manera, vieron que habían pacientes que, si bien eran candidatos para la clínica post-UCI 362, pero solamente 196 se agendaron, ¿ah? Lograron agendamiento, y no aparecieron, nunca contestaron y nunca llegaron a la cita 50, por lo tanto solamente 101 llegaron a la clínica post-UCI. Entonces, acá está el desafío clínico, no de investigación, clínico de una implementación post-UCI, ¿ya? Que más o menos de un tercio de los pacientes llega, a pesar de necesitar, según las evaluaciones desde la UCI, llega a la clínica post-UCI. 46% de pérdida. ¿Cuáles fueron los motivos de inasistencia? Falta de conocimiento del paciente sobre la cita, preocupaciones financieras, probablemente transporte, está relacionado al transporte que está acá. Y lo que hicieron fue, antes partieron con la primera visita clínica, hacerla 7, 10 días post alta hospitalaria, pero se dieron cuenta que era muy temprano. Y lo mejor fue entre el día 21 y 30, post alta hospitalaria. Antes el diagnóstico de la edad, más de 50 años, era el criterio de ingreso, pero se dieron cuenta que habían otros pacientes de menos de 50 años que tenían PICS, ¿ya? Entonces no era solamente la edad. Criterio de ingreso era por ventilación mecánica por al menos 48 horas, pero se dieron cuenta que habían pacientes con menos de 24 horas de ventilación mecánica que igual tenían PICS. La programación del seguimiento antes era el ingreso a la UCI, pero se dieron cuenta que era mejor hacerla más tarde, al alta hospitalaria. Y la detección inicial de paciente era por un becado de intensivo y broncopulmonar, que probablemente tenía menos tiempo y menos dedicación, hasta que se contrató una enfermera de investigación de la UCI. Y con esta estrategia lograron tener un mejor rendimiento de llegada de pacientes críticos o post-pacientes críticos a la clínica post-UCI. Lo último que les quiero contar, que me quedan unos 4 minutitos, es la experiencia que hay acá, el 2016.
partió la clínica POSUSI, liderada por la doctora Ashley Montgomery, con quien trabajo y es parte de mi comité de disertación del doctorado. Ella es una intensivista, especialista en cuidado intensivo, obviamente, de la Society of Critical Care Medicine y trabaja en la UCI. Pero desde 2016 se interesó por el PICS y se interesó por la intervención de estos pacientes y creó esta clínica POSUSI acá en la Universidad de Kentucky. Ya tiene un sitio web, está archi conocida, funciona los miércoles, no es un centro específico para esto, pero usamos como la clínica ambulatoria, no sé, bueno, probablemente conocen lo que es más fácil explicar es Doctor House, ¿verdad? Cuando Doctor House odia ir a la clínica a ver paciente ambulatorio, es más o menos así. O sea, tenemos varios box, unos 3 4 o a veces 5 box asignados para los miércoles, dependiendo de la cantidad de pacientes agendados. Y vamos viendo pacientes que vienen después de la UCI, habitualmente 2 semanas después de haber egresado al hospital. Y los invitamos a hacer investigación, pero también a ayudarlos a derivarlos a diferentes especialidades que Back to necesitan. WKYT News, a small clinic. Eso no lo voy a mostrar, lo voy a mostrar más adelante. Y este es el equipo, bueno, era el equipo, ha cambiado un poquito. La doctora Ashley y Ana son las que están como médicos del equipo, pero hay siempre una enfermera practitioner nurse que se llama, que son enfermeras con habilidades avanzadas. Hay farmacólogo, está physical therapy, que es kinesiología. Es un modelo transdisciplinario, realmente es transdisciplinario porque hacemos todo. Cualquiera puede evaluar un MOCA, cualquiera puede evaluar un test de marcha de 6 minutos, cualquiera puede hacer preguntas sobre transporte del paciente o necesidades relacionadas a necesidades sociales, ¿verdad? ¿Ya? Y el propósito clínico principal es, bueno, es médico, rehabilitación, manejo y tratamiento de la recuperación y reducir hospitalizaciones o rehospitalizaciones y el secundario también realizar investigación, ¿ya? Entonces ustedes ven que uno entra a la clínica y tiene en la sección de gastroenterología, reumatología, pero también está Pulmonary and Critical Care Medicine. Y esto es algo todavía impensado en Chile, que haya una atención ambulatorio de pacientes críticos, ¿ya? Pero es específicamente para esos pacientes, que es lo que vemos nosotros. Solamente contarle cómo lo ejecutamos. Esta clínica, bueno, acá está publicado algunos resultados iniciales de la clínica en Critical Care Exploration, pero la primera cita, que la hacemos a la semana, 2 semanas de haber egresado de la hospitalización, es bastante larga, ¿ya? Eso ya lo mostré. Es bastante larga, ¿ya? Puede ser más de una hora incluso, donde se le hace pruebas de función pulmonar, etcétera. Y dependiendo de cuáles son los problemas del paciente, se conversa con el equipo y se plantea si tiene que venir al mes, o a los 3 meses, o a los 6 meses, o incluso si se da de alta. Y ahí eso se va evaluando a lo largo de las evaluaciones que hacemos. Pero hay que saber que hay pacientes que no llegan, muchos pacientes que no llegan, a pesar de que lo necesitan, ¿ya? Esto es una frase también que Felipe Muñoz creo que la amoldó cuando estaba haciendo su magíster: lo salvamos de la muerte, pero no lo salvamos de la vida. ¿Ya? Y ese es como el concepto que lleva de alguna manera el APICS o el PICS. Eh, no que fabricamos víctimas, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que tenemos que tener claro nosotros trabajando desde la UCI, cuando estamos aspirando secreciones, cuando le estamos moviendo las patitas, la alita al paciente. Tenemos que estar pensando que lo que ocurre después son estas consecuencias, ¿ya? Y sobre todo en Chile, donde no hay aún estrategias para intervenir a estos pacientes o darle una oportunidad de recuperación de forma formal, ¿ya? Después de la hospitalización. Así que eso, dudas, consultas.